y te pedimos que tú nos ayudes a estar concentrados y enfocados, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar estudiando y viendo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. El día de hoy vamos a iniciar capítulo 15. Capítulo 15 de Marcos. Les invito a que abran sus Biblias y busquen ahí esta porción de las Escrituras. Desde el capítulo 14, dándole un poco de contexto a lo que vamos a ver hoy, hemos estado viendo y hemos estado leyendo acerca de los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él estaba comiendo la Pascua con sus discípulos, se fue a orar, se fue al monte, al jardín de Getsemaní, allá donde está el monte de los olivos. Después llega Judas, le da un beso, llegan también todas las personas, ¿verdad? Los soldados, las personas que llegan también de parte del pueblo judío, lo apresan, se lo llevan y lo llevan a la casa de Anás. Anás era... la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y los evangelios dicen que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Anás en realidad era el suegro de Caifás. El sumo sacerdote era Caifás, pero Anás era su suegro, entonces, y él había sido sumo sacerdote. Entonces Anás prácticamente era, digamos que, la figura de respeto, ¿verdad? Entonces por eso lo llaman primero con el suegro del sumo sacerdote, y después de ahí empieza, ¿verdad?, lo que es el juicio y lo que es las preguntas que empiezan a hacerle todo el pueblo o los principales sacerdotes a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos quedamos. Vimos también la negación de Pedro, vimos cómo Pedro, a pesar de que tiene un corazón lleno del gozo, lleno del deseo de seguir al Señor y lleno de esa pasión por Cristo, aún no se ha dado cuenta, ¿verdad?, que no depende de cómo él se siente, de si ese día se siente muy valiente y va a querer conquistar las naciones para Cristo, sino se depende, ¿verdad?, de rendirse a los planes de Jesucristo. Vimos cómo lo niega y después también estuvimos viendo, ¿verdad?, esa comparación entre Judas y Pedro. Ambos le fallaron al Señor, ambos lo traicionaron en momentos bien importantes, pero al final vimos que uno de ellos escoge la salida fácil, ¿verdad? El solamente sentir remordimiento, se suicida. Sin embargo, Pedro, él se arrepiente de corazón. Nuestro Señor Jesucristo lo mira y vemos que de ahí en adelante, si usted lee las Escrituras, jamás hace mención de la falla de Pedro. El Señor Jesucristo nunca más ni Dios le volvió a reclamar por qué lo había negado. El perdón de Dios es grande. Y Pedro pues después continúa su servicio hasta que él es, de acuerdo, ¿no?, la palabra de Dios no lo menciona, pero la historia, ¿verdad?, menciona que él fue también crucificado. Y él se sintió tan indigno de ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo, que él pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no se sentía él a la misma altura de nuestro Señor Jesucristo para morir como él moría. Entonces a él lo crucifican de cabeza. Entonces eso es lo que estuvimos viendo, y el día de hoy vamos a seguir con ese relato, ¿verdad? Ahí en Marcos 15 vamos a estar viendo verso 1 de Marcos 15. Dice: muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Vamos a ir viendo parte por parte. Muy de mañana, aquí inicia este versículo, ¿verdad? Dice muy de mañana. ¿Qué significa eso? Pues en cuanto amaneció. Tal vez todavía ni siquiera estaba amaneciendo. Sabemos que a nuestro Señor Jesucristo lo aprendieron en la noche, por ahí de las 9, 10 de la noche, lo llevan a la casa de Caifás, y después, ahí en la casa de Caifás, esa reunión que tuvieron prácticamente no tenía ninguna validez, porque era una reunión en la casa de una persona del sumo sacerdote. Fue en la noche, fue algo así que no fue planeado con tiempo. Entonces sabían que esa reunión, esas preguntas que le hicieron y eso que nosotros vemos aquí en el mismo Marcos, vean el capítulo 14, realmente no tenía validez. Entonces por eso era necesario que ellos se juntaran de nuevo, pero ya durante el día.
Aparte, estaba a punto de celebrarse la Pascua. Entonces ellos también sabían, ¿verdad?, que todo lo que hicieran tenía que ser hecho y terminado antes de las 6 de la tarde de ese día. Entonces ellos estaban apresurados, ¿verdad? Entonces dice, muy de mañana lo agarraron, prepararon, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Los principales sacerdotes, ¿quiénes eran los principales sacerdotes? Obviamente era el sumo sacerdote y todos los demás miembros de su familia. Sabemos que el sacerdocio, de acuerdo a la ley judía, era una cuestión de herencia. Fue a partir de Aarón, que fue el que fue elegido como sumo sacerdote, y de ahí toda esa descendencia era un linaje que se dedicaba al sacerdocio. Ese era, por haber nacido en esa familia, ellos tenían ese derecho y esa bendición, ¿verdad? Porque era una bendición en realidad de ser parte del sacerdote. Entonces los principales sacerdotes eran las cabezas de esas familias. Menciona también que prepararon enseguida una reunión con los ancianos. Los ancianos eran las personas, los miembros del pueblo judío de más edad y a las que se consideraba también como de más autoridad. En el pueblo judío, el ser una persona ya de edad avanzada se consideraba como algo digno de ser tomado en cuenta, ¿verdad? Como una autoridad, como alguien de experiencia. Era algo que ellos manejaban y que hacían de esa manera. Entonces un anciano, ¿verdad? Un anciano era una persona ya grande, que era uno de los líderes del pueblo judío. También dice los escribas y todo el concilio. Hemos escuchado mucho acerca de los escribas y leemos que ¿quiénes eran los escribas? O sea, ¿cuál era su función? Las personas, los sumos sacerdotes, los ancianos, incluso algunos de las personas importantes del pueblo judío, eran personas que en muchas ocasiones eran influyentes, tenían posiciones políticas, eran hombres o familias de riqueza, ¿verdad? Tenían tierras, habían hecho muchas cosas y por eso les daba esa posición. Pero los escribas eran un grupo de personas que ellos se dedicaban, como lo dice aquí, ¿verdad?, a escribir, a traducir, a interpretar la ley. Los 5 libros para los judíos eran los primeros 5 libros de la palabra de Dios, el Pentateuco que lo conocemos, pero también ellos se dedicaban a escribir papeles, por ejemplo, trámite, o vamos a hacer cosas importantes, ¿verdad?, como los matrimonios, las heredades, los testamentos que hacían, todo lo que se hacía legalmente. Los escribas eran ellos los que se encargaban de redactar todos esos documentos. Entonces eran personas que tal vez no tenían una posición económica o originalmente no era una posición económica alta, pero que tenían mucho conocimiento, conocían la ley, los 5 libros los conocían muy bien, y aparte todas las demás leyes que habían sacado de ahí, ellos también eran expertos. Entonces eran expertos en la ley, en cómo interpretarla, eran los que sabían si lo que estaba haciendo alguien estaba bien o estaba mal de acuerdo a la ley judía. Si nosotros nos ponemos a leer también en las escrituras, había grupos como los fariseos, los saduceos, pero los escribas siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Y de hecho los escribas se considera que eran de las personas que ellos tenían en su forma de ser y en su forma de ver la vida, de los que más estuvieron siempre cuestionando a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos conocían todas las profecías, por eso le preguntaban, oye, ¿por qué haces esto? A veces también para tentarle, ¿verdad? Ellos querían encontrarlo en un error porque ellos eran expertos. Eran una especie, vamos a decirlo así, como una persona que se dedica a las leyes actualmente, que todo lo que le dice uno lo está interpretando de acuerdo a la ley, y si uno dice algo mal, le dice, mira, esto ya rompiste la ley, ya violaste la ley, ¿verdad? Entonces, esos eran los escribas. Y los del concilio. El concilio era ya todo el Sanedrín. Era un conjunto de personas que incluía a todos los que estamos viendo aquí, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, los ancianos, y era el concilio el órgano principal de gobierno del pueblo judío. Era una sociedad que había mezclado y que se mezclaba, ¿verdad?, lo religioso o lo espiritual con lo político, ¿verdad? Ya había muchos intereses ahí en cuestión de política. Entonces se juntan todos ellos, dice aquí, de mañana, bien tempranito, dice, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato.
No, Marcos no da muchos detalles, ¿verdad?, acerca de qué estuvo sucediendo ahí. Sin embargo, si nosotros vamos a Juan 18, Juan 18, 28. Ahí vamos a poder encontrar más detalles. Y todos los evangelios, hermanos, nos narran los sucesos que pasaron, ¿verdad? Pero es importante siempre cuando usted esté leyendo un evangelio, si usted siente o ve que a lo mejor no le queda o necesita más información, recurra a los demás evangelios. Cada evangelio narra sucesos diferentes. No porque estén en desacuerdo, sino porque fueron diferentes testigos, diferentes personas que presenciaron eso y cada quien, ¿verdad?, lo vio desde un punto de vista en particular. Y por ejemplo aquí Juan, él menciona un poco más de detalle, ¿verdad? Juan 18, 28 dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Entonces él nos da más detalles, ¿verdad? Marcos solamente dice que lo llevaron, lo ataron y lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Sin embargo, aquí Juan dice que él sí especifica, ¿verdad? Jesús de casa de Caifás al pretorio. La casa de Caifás era un palacio pues muy grande, muy imponente, y lo llevan al pretorio. El pretorio era el lugar donde residía la autoridad que gobernaba Judea en aquellos tiempos, que precisamente era Pilato. Él estaba ahí, y el pretorio era esa parte, ¿verdad?, donde ellos tocaban y resolvían temas como ese tipo, ¿verdad?, un juicio, una acusación, temas que el pueblo se lo traía a las autoridades. Ahí en Juan, siguiendo con Juan 18, 28, dice, era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Entonces ahí podemos ver un poco más de detalle, ¿verdad? El legalismo de los judíos. Estaban acusando a un hombre inocente. Lo habían detenido, lo habían juzgado y lo habían detenido buscándole, acusándole con falsas acusaciones, con falsos cargos, ¿verdad? Querían asesinarlo, querían matarlo. Sin embargo, les preocupaba no cumplir con el ritual de la Pascua, ¿verdad? Porque dice aquí, no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Por qué hacían ellos? Porque ellos sabían que si ellos entraban a un lugar que no era, como ellos eran parte de los sacerdotes y el concilio, ellos no podían entrar a lugares, ¿verdad?, de acuerdo a la ley, que se consideraban sucios o que no eran santos. Si lo hacían, tenían que pasar un tiempo, ¿verdad? A veces era un día, 3 días, ellos que tenían que purificarse para poder nuevamente presentarse en el templo. Entonces ellos estaban más interesados, ¿verdad?, en mantener ese legalismo que en sus actos. Les preocupaba la religión, ¿verdad? Les preocupaba lo que su libro decía, pero aún así estaban ellos dispuestos a acusar falsamente a un hombre. Lamentablemente, eso actualmente, ¿verdad?, es algo que se conoce como un legalismo, como legalismo. ¿Qué es legalismo? Cuando nosotros estamos enfocados en cumplir todo, ¿verdad?, todo lo que nos dicen, y vemos a Cristo o a seguir a Dios como si nos dieran un reglamento. No te vas a vestir así, no vas a hablar así, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y queremos cumplirlo todo, ¿verdad? Y sentimos que si ya lo cumplimos, ahora sí ya estoy bien, ¿verdad? Ya puedo ir a la iglesia. Pero no es así, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo. Ellos tenían 5 libros, ¿verdad?, que Dios había dado a través de Moisés, a través de sus siervos, y ellos se basaban tanto en ello, pero no podían reconocer que enfrente de ellos estaba quien le había dado esas leyes, que era Dios. Entonces ellos estaban completamente ciegos, enfocados solamente en su religión. Entonces, una relación o el enfoque, el propósito de nuestro Señor Jesucristo no es que nos hagamos personas religiosas. Dios no quiere personas bien religiosas, que estemos aquí bien puntuales todo el tiempo, que nos vistamos bien, que hablemos bien. No, Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere una relación, ¿verdad? Dios quiere una relación entre Él
y nosotros, entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Y el pueblo judío, lamentablemente los sacerdotes, ellos habían rechazado esa relación. Ellos estaban enfocados, ellos estaban afanados, ¿verdad?, en cumplir lo que su religión les decía. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no caer en eso, ¿verdad? A veces nuestro celo nos hace ser de esa manera en ocasiones, ¿verdad? Que inmediatamente tratamos de condenar, como hizo aquí esos sacerdotes, ¿verdad? Condenamos al que no está haciendo lo que yo digo, o el que no está haciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue lo que hicieron los judíos. Si nosotros nos podemos saber de esto, ellos estaban actuando muy bien conforme a su religión, o sea, sí, su religión la estaban cumpliendo, porque ellos decían, no puede nadie, solamente existe un Dios y ningún hombre puede ser como Dios, y es cierto, ¿verdad? Pero a ellos les faltó abrir en su corazón que ese hombre que tenían enfrente era el Mesías, el ungido de Dios, el que había venido a cumplir la profecía. Sin embargo, ellos estaban tan enfocados en su religión que no les permitió ver eso. A veces nosotros nos podemos ir en ese aspecto, ¿verdad? Nos volvemos un poquito religiosos, un poquito intolerantes ya. Esto está mal, ¿verdad? No, tú no mereces, tú no puedes, Dios no te ama, ¿verdad? Porque tú estás haciendo las cosas mal. No, Dios nos sigue amando, aunque hagamos cosas malas, Él nos sigue amando y nos sigue trayendo a sus pies. Vamos a ver lo que dice también ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. El Evangelio de Juan, hermanos, es el Evangelio que si usted está comenzando el camino del Señor, es el Evangelio que usted le recomiendo, ¿va? Y se recomienda que leamos, porque es uno de los Evangelios donde nos habla muchas cosas que nos van a servir mucho para nuestro crecimiento. Juan 1:11. Y todo el capítulo 1 de Juan pues está muy, muy interesante. Usted léalo en su casa cuando tenga oportunidad. Pero Juan 1:11, ¿qué dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Exactamente. Entonces esos judíos, esos sacerdotes, esos escribas, que eran expertos en leer la Biblia, en interpretar la palabra, era esto que dice aquí, a lo suyo vino, o sea, era su pueblo. Dice, pero los suyos no le recibieron. Y continuamos aquí en Juan 1, en el verso 12 en adelante, dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los sacerdotes, ¿verdad?, habían sido encargados de guardar los mandamientos de Dios, pero sus corazones se habían llenado de codicia y avaricia, a tal grado que estaban totalmente ciegos y no veían que tenían enfrente a Dios hecho carne. Verso 12 aquí de Juan 1 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y eso es algo muy, muy hermoso, hermanos, porque al final de cuentas, ese es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué forma más cercana de relación puede existir que no es un padre con su hijo? Es la relación más cercana que puede existir entre dos personas. Una relación que nunca se va a romper. Su hijo tenga 80 años, usted tenga 120 años, usted siempre lo va a ver como su hijo. Nosotros tengamos 100 años y nuestro padre tenga 120 años, siempre va a ser nuestro padre, ¿verdad? Nuestro papá. Entonces, eso es lo que Dios realmente quería, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo judío, ellos se habían ido por el lado de cumplir, ¿verdad? Y no solamente por cumplir, sino cumplir porque me beneficia. Ellos hacían las leyes porque a ellos les convenía esas leyes, porque les beneficiaba. Siguiendo aquí, ¿verdad? En el verso 13 de Juan 1 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y verso 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Eso es lo que ellos, los sacerdotes y los principales del pueblo judío,
y los escribas, ellos no entendían eso. Ellos querían seguir viviendo la ley, pero aquí dice Juan, la ley fue dada por medio de Moisés y la ley es muy buena, los mandamientos, todo lo que dijo a Dios a través de Moisés, los 10 mandamientos y todas las demás leyes eran buenas, pero esas solamente eran para que el pueblo se mantuviera obediente hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Dice claramente, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo vino a finalizar esas obras de la ley, Él cumplió la ley, pero Él terminó con eso, ¿verdad? De ahí en adelante y de ese momento, desde que nuestro Señor Jesucristo murió, existe ahora lo que es la gracia y la verdad. ¿Y qué es la gracia? La gracia, ¿verdad? Es algo que nosotros no merecemos. Si usted una vez a su hijo se portó mal, ¿verdad? Y aún así usted le dio un regalo de cumpleaños o le dio un abrazo, eso es gracia. Que no se lo merecía a su hijo, pero usted lo ama tanto que se lo da. Eso es gracia. Entonces, así es Dios con nosotros, ¿verdad? Ya no se trata de cumplir al pie de la letra de la ley, sino de ahora existe la gracia. Y el propósito de Dios es que viendo esa gracia y recibiendo esa gracia en nuestros corazones, nosotros abramos nuestro corazón a Él. Nosotros ahora recibimos esa gracia y decimos, gracias Señor, porque esto no lo merecía, ¿verdad? Tú eres bueno, yo sí creo que tú eres Jesucristo, ¿verdad? Porque siendo yo un pecador, me has perdonado. Siendo yo alguien que no merecía estar aquí, tú me has dado esto. Siendo yo alguien que me he portado muy mal, tú me has perdonado. ¿Y qué pasa con esa gracia? De ahí nace el amor, ¿verdad? Dios nos ama y nosotros podemos amarlo por ese amor. De otra manera estamos actuando solamente como obedeciendo a un jefe o a una persona de autoridad. Lo obedecemos porque es el jefe o porque está más grande que nosotros. Pero el día que el niño, el adolescente tenga más fuerzas que su padre o que su madre, ya no lo va a obedecer, ¿verdad? Porque ya dice, no, pues ya no. A ver, oblígame a hacerlo, ¿verdad? Ya no puedes. Entonces eso es la gracia, ¿verdad? Lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y lamentablemente estos escribas y todos estos personajes no podían ver eso, ¿verdad? Estaban cegados. Vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que dice aquí, siguiendo con el verso 1 de Marcos 15. Y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Ataban a nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron como si fuera un delincuente, ¿verdad? Como si fuera alguien que se les fuera a escapar, como si fuera alguien, el peor asesino del mundo. No era necesario, él iba de su propia voluntad. Él sabía lo que tenía que hacer, sin embargo ellos lo atan y le entregan a Pilato. Aquí viene otro personaje, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado ese nombre y incluso personas que no son cristianas saben quién es Pilato, ¿no? Al final de cuentas, es un personaje que está aquí en la palabra de Dios y que él era, ¿verdad?, el gobernante que estaba sobre la región de Judea. Él, en aquel tiempo, la región que ahorita es Israel, estaba bajo mandato de los romanos. Los romanos habían conquistado esa tierra y habían puesto varios gobernantes, eran cuatro hermanos. Herodes había sido el papá, Herodes el Grande. Cuando él muere deja a sus 4 hijos y a uno de ellos es Pilato, ¿verdad? Pero uno de ellos es Herodes, que vamos a ver más adelante, y Pilato había sido establecido por parte de las autoridades romanas, era alguien que dependía de Roma. Sin embargo, aparte había otros 4 hijos de Herodes que eran los que gobernaban ahí, pero Pilato había sido puesto expresamente por Roma para controlar esta región de Judea. Vamos a continuar. Ahora, ¿por qué lo llevan por qué se lo llevaron a Pilato? O sea, ¿por qué después de lo que pasó, ya ellos en la noche ya lo habían, vamos a decir así, ya lo habían juzgado entre ellos mismos? Luego se volvieron a reunir otra vez, ¿verdad?, para volver a juzgarlo. Y ahora lo llevan ante Pilato. Vamos a ver lo que dice Lucas 22:66.
Lucas 22, 66 al 23, 2. Por eso les digo, hermanos, que siempre los evangelios nos van a dar, tenemos que buscar, ¿verdad? Tenemos que ver lo que nos explican con detalle. Lucas 22, 66, ahí vamos a ver que nos da más detalle. Dice, cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo, ok, aquí vemos lo mismo que dice Marcos 15:1, pero aquí nos va a dar más detalle, ¿verdad? Aquí nos va a decir lo que ellos estuvieron diciendo. Verso 67 de Lucas 22. Dice, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si os lo digo, no creeréis. Y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Verso 70, dijeron todos entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondió, vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces ahí nos narra, ¿verdad? lo que sucedió la segunda vez que se reunió el concilio. La primera vez fue en la noche, en la oscuridad, y la segunda vez ya muy de mañana. Y las preguntas que le hicieron, ¿cuáles fueron? Dice, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Entonces, el pueblo o el concilio realmente, esas preguntas que le hacen, ¿verdad? Él ya les había respondido antes. Si ustedes leemos el Evangelio, vamos a ver que él ya les había dicho que les había mencionado, ¿verdad? Que ellos tenían que arrepentirse, que él estaba aquí para cumplir, ¿verdad? Lo que decían las profecías. Sin embargo, ellos no le creían y aquí le preguntan, ¿verdad? Les preguntan y él les dice, si yo les digo, no me van a creer. O sea, aunque yo les diga que sí soy, y eso los dijo que sí soy, ¿verdad? Porque les dice más adelante. De aquí en adelante dice, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él le respondió, vosotros decís que yo soy. Si le está diciendo, ustedes mismos lo están diciendo, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos le hemos oído de su propia boca. Sabemos que estos eran unas personas sumamente legalistas. Para poder acusar a alguien y condenar a alguien se necesitaban testigos. No podía ser solamente por una persona que acusara a alguien. Y tampoco podía usarse el testimonio del acusado para condenarlo. Aunque el acusado dijera que él era culpable, ocupaban a fuerza testigos. Sin embargo, ellos aquí dicen, ¿para qué ocupamos testigos? Ya nosotros lo estamos oyendo. ¿Cuál era el castigo por blasfemar el nombre de Dios, por hacerse a alguien semejante a Dios? Era la muerte. O sea, la ley, ¿verdad? Menciona que si alguien se levantaba queriendo tomar el lugar de Dios o hacía un ídolo o hacía algo, tenía que morir. Dice, entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Y cuál fue la acusación? O sea, ¿de qué lo estaban acusando? Dice, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces eso era la acusación que los judíos traían ante Pilato. ¿Verdad? Mira, te traemos a Jesús porque él dice que él es el rey y no puede haber un rey más que César, ¿verdad? Sabemos que César era el emperador romano. Entonces, si alguien se levantaba diciendo que él era el rey, pues igual las leyes romanas iban a hacer que esa persona muriera porque solamente había un emperador. Y aparte le estaban diciendo que él estaba prohibiendo que pagaran el tributo. Si nosotros leemos cuando Jesucristo le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, él les dijo, ¿verdad? ¿De quién es la inscripción que está en la moneda? Les dijo, de César. O sea, entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces realmente los cargos que le estaban presentando, los cargos contra nuestro Señor Jesucristo no eran ciertos, eran falsos. Eso era, pero de eso lo estaban acusando ante Pilato. Regresando a Marcos, vamos a estar regresando así varias veces a Marcos, en el verso 2, Marcos 15, 2.
Por eso hace esta pregunta a Pilato. Dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Ok, entonces al escuchar Pilato, ¿verdad? Que traían estas acusaciones, pues él le pregunta, él está cumpliendo su papel como gobernante. Este caso, ¿verdad? Esto es algo que él hacía comúnmente, porque le traían personas, ¿verdad? Acusándolas de ciertas cosas, y Pilato, si nosotros leemos la historia, era una persona cruel, era una persona que tenía desprecio, sobre todo por el pueblo judío, era una persona sanguinaria. Ese era Pilato, ¿verdad? Ese era su carácter. Entonces pero al mismo tiempo pues era el gobernante, tenía que aplicar las leyes. Entonces él viene ante Pilato y lo acusan de esto, ¿verdad? De no querer pagar impuestos al César y de decir que él es un rey. Por eso Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Entonces Pilato tenía la autoridad para poder poner a muerte a quien se le pusiera enfrente. Él tenía esa autoridad, por eso los judíos se lo llevaban ante él. El pueblo judío, ¿verdad? No tenía esa forma, ¿verdad? O esa posibilidad, ese poder para condenar a alguien o poner a alguien a muerte. Y Pilato, ¿verdad? Se centra en la acusación que los líderes judíos hacían contra Jesús. Cuando Jesús le responde, tú lo dices, es una respuesta, ¿verdad? Como diciéndole, tú lo has dicho. O sea, como tú mismo lo estás diciendo. Ahí hay dos formas, o hay dos cosas importantes. Si nuestro Señor Jesús hubiera dicho, sí, yo soy el rey de los judíos, entonces Pilato hubiera tenido una razón, ¿verdad?, para crucificarlo, para matarlo, porque ya, pues, no es posible porque solamente hay un rey, y te arrepientes y dices que no eres el rey, o te vamos a crucificar, o te vamos a matar. Entonces Jesús responde de una manera muy inteligente, ¿verdad? Pero diciéndole, tú mismo lo has dicho, ¿verdad? O sea, tú lo estás diciendo, tú lo estás afirmando con tus propias palabras. La escritura, ¿verdad?, nos menciona que el castigo del pueblo judío, ¿verdad?, si alguien debía morir era un castigo que tenía que recibir, era la muerte, solamente tenía que hacerse apedreando a las personas. Si ustedes leen las escrituras, cuando alguien había cometido un delito que era causante de muerte, eran apedreados. Esa era la forma, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ¿verdad?, se está cumpliendo la escritura, porque solamente los romanos, ellos sí crucificaban a las personas, ellos no apedreaban. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, ¿verdad?, iba a ser colgado de un madero. Entonces, los judíos no podían matarlo a pedradas, pero pues, ellos sabían que Pilato sí podía, ¿verdad? Entonces, lo están acusando para que Pilato lo castigue, ¿verdad?, lo ponga a muerte. Dice, verso 3, y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Vamos a ir de nuevo, ¿verdad?, a Juan 18, 33. Marcos nos da pocos detalles, ¿verdad?, pero ahí Juan vemos más detalles. Juan 18, 33. Bueno, vamos a ver Juan 18 desde el 31, ¿verdad? Juan 18, 31 dice, entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces los judíos están diciendo, nosotros no podemos matar a nadie, ellos sabían. Ya había habido antes de eso, había un edicto donde
solamente las autoridades romanas tenían la potestad y el poder de matar a alguien, de castigar a alguien con la muerte. Verso 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pues aquí nos da más detalles de lo que del diálogo que tuvo Pilato con nuestro Señor Jesucristo. Ahorita ya vimos la relación y la forma en que Jesús fue tratado por su pueblo, ¿verdad? Por la religión de su pueblo, ¿verdad? Con legalismo. Ahora vamos a ver lo que hizo la autoridad, ¿verdad? Una autoridad política con Jesús, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros podemos verlo en la forma que las personas reciben a Jesucristo en la actualidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos tenemos enfrente a Jesucristo? Cuando alguien nos está hablando de Cristo. Somos legalistas, como los judíos que dicen, no, es que mis padres me enseñaron esto y no me voy a mover de aquí. Y nos cerramos. O queremos cumplir exactamente, decimos, no, es que yo no creo en Jesucristo porque no es posible que un hombre me pueda salvar solamente. No es posible que solamente creyendo en Cristo yo tenga vida eterna. Yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Tengo que pagar algo, tengo que sacrificarme en algo para yo ser salvo. Y también vamos a ver lo que hace Pilato, ¿verdad? Que él, teniendo enfrente a Dios hecho carne, él prefiere, ¿verdad?, cumplir y satisfacer sus metas y sus deseos personales, ¿verdad? Mantener su posición, aunque sabía que la persona que iba a acusar él y que iba a condenar a muerte era inocente. Sin embargo, él tuvo una oportunidad de escuchar a Cristo, ¿verdad?, de frente. Porque le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, Pilato realmente quería saber, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, ¿realmente tú eres su líder? Y Jesús le responde, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Nosotros a veces podemos tener eso, ¿verdad? Conocemos a Jesús realmente por nuestra cuenta, ¿verdad?, porque ya estamos convencidos y porque creemos en Él y porque sabemos quién es Él, o solamente, ¿verdad?, porque alguien más no lo ha dicho, pero realmente yo no lo conozco. Yo lo he escuchado y me lo dicen, pero yo realmente no lo conozco. Entonces están esas dos posibilidades. Nosotros siempre debemos de buscar tener esa convicción, ¿verdad? Decir, Señor, yo quiero conocerte, ¿verdad? Yo quiero conocerte personalmente, no nada más porque me lo predica el hermano cada 8 días o cada miércoles y jueves, o porque mis papás me lo enseñaron o porque me gusta ir a tu iglesia, pero yo quiero realmente conocerte. O sea, yo no quiero ser como Pilato, que te preguntaba, ¿verdad?, que quería respuestas solamente, pero que su corazón no lo abría a realmente, ¿verdad?, esta pregunta que le hizo Jesús. ¿Eres tú? O sea, tú lo dices porque viene de ti mismo, porque alguien más lo está diciendo. Pilato responde, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes se entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y aquí es donde Jesús especifica, ¿verdad?, y menciona algo que a veces a los judíos se les complicó entender. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces el reino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es un reino terrenal. El reino que Él vino a imponer y que vino a traer a este mundo había quedado muy lejos de lo que los judíos esperaban. Los judíos esperaban un rey tal cual, una persona que llegara y derrotara al imperio romano, se rebelara contra Pilato, se rebelara contra todo el imperio romano y los liberara de la opresión del imperio romano.
Sin embargo, cuando ellos vieron que ese rey que ellos esperaban no cumplía con sus expectativas, ellos le dieron la espalda. Nosotros leemos cuando él entró precisamente a Jerusalén, cuando todos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, Hosana, Hosana. Ellos estaban contentos porque decían, ya llegó el rey, ¿verdad? Lo hemos visto que hace milagros, lo hemos visto que levanta a los muertos, lo hemos visto que multiplica el pan, pues fácilmente va a poder derrotar a Roma. Y iba a ser la Pascua, entonces en ese momento era un momento muy propicio para esas cosas, ¿verdad? Porque en la Pascua se reunían cientos de miles de judíos en Jerusalén. Imagínense, a lo mejor, no sé, 200,000, 300,000 o millones tal vez de judíos en un solo lugar, con Jesucristo como líder ahí, fácilmente hubieran podido levantarse y sublevarse contra Roma. Pero cuando ellos vieron, ¿verdad?, que su rey, o el rey de los judíos, realmente lo habían traicionado, ¿verdad?, lo habían capturado y estaba ahí delante de Pilato sin defenderse, obviamente, ¿verdad?, ellos se decepcionaron. Ellos dijeron, no, este no puede ser el Mesías, ¿verdad? Ellos estaban esperando otro tipo de Mesías, algo que satisfaciera sus ambiciones personales. Y en el verso 37 aquí de Juan 18 dice, Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey, para esto yo he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Aquí Jesús le muestra cuál es el propósito de Jesucristo para este mundo. ¿Y cuál es el propósito de Cristo en nuestras vidas? Dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El propósito de nosotros estar aquí reunidos, el propósito de que Cristo un día llegó a su vida y tocó su corazón, es ese, ¿verdad?, que ustedes y que yo conociéramos la verdad. Todos venimos a Cristo y Él nos sacó de situaciones muy complicadas. Tal vez estábamos atravesando situaciones personales muy difíciles, tal vez estamos atravesando suicidio, pensamientos de suicidio, tal vez no encontrábamos, ¿verdad?, la respuesta a esta vida. Tal vez estábamos, viviendo muy cómodamente y de repente alguien nos habló de Cristo y cambió nuestras vidas. Pero el propósito de Cristo no era solamente sacarnos de nuestros problemas o sacarnos de nuestra área de confort. El propósito de Cristo era que usted y yo conozcamos la verdad. O sea, que sepamos por qué estamos en esta vida, por qué yo nací, por qué crecí, por qué tuve esa familia, por qué mis papás fueron así. Pero encontrándola en Él, ¿verdad? Él es la respuesta. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad, ¿cómo la vamos a conocer? Como decía Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces la vamos a conocer caminando con Él como sus hijos, ¿verdad? Imagínense que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos como unos niños recién nacidos, ¿verdad?, que acaban de nacer a Cristo. Imagínense el padre, la madre que tiene un hijo recién nacido, ¿verdad?, cómo lo recibe, con mucho amor, ¿verdad? Ya es mi hijo, ¿verdad? Pero ese bebito, pues el papá se le dice, ¿sabes qué? A partir de mañana quiero que vayas y trabajes conmigo, ¿verdad? Pues no tiene sentido. Se necesita que ese bebé crezca poco a poquito, poco a poquito. Se va a caer un día, se va a tropezar. Tal vez su papá un día lo va a tener que regañar, ¿verdad?, porque el niño no obedece. Tal vez el niño le va a decir, papá, quiero que te ayude. Y su papá dice, híjole, no, pues sí. Porque lo ama, ¿verdad? Aunque sabe que ese niño no le va a poder ayudar en nada. Al contrario, le va a trazar sus planes. Pero en el amor de ese padre, en el amor de Dios, Él permite, ¿verdad?, que nosotros ahí vayamos como esos bebés, ¿verdad? Caminando, nos caemos, nos levantamos, a veces le desobedecemos, pero Él siempre tiene esa fidelidad hacia nosotros. Hace ratito que estábamos cantando ese canto, ¿verdad?, que dice, tu fidelidad es grande. Realmente la fidelidad de Dios es grande, ¿verdad?, porque Él siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo. Nos hayamos tropezado, nos hayamos ensuciado con el mundo, como un bebé que a lo mejor, un niño chiquito que lo lavan, lo bañan, lo cambian. No te ensucies, no te vayas a ensuciar, y a la hora regresa todo lleno de lodo. Así somos a veces nosotros con nuestro Padre.
nos ensuciamos con el mundo, nuestros pies se ensucian. Pero Él, ¿qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Él lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Les dijo, ustedes ya están limpios, pero sus pies se han ensuciado con el polvo de este mundo. Entonces, así somos en ocasiones nosotros. Nos vamos a ensuciar con las cosas que están en el mundo. Y Él nos va a limpiar si nosotros nos arrepentimos. Pero no se trata de estarnos ensuciando todo el tiempo, ¿verdad? Sin decir, Señor, perdóname, ya no lo quiero hacer, ¿verdad? Ayúdame a ser obediente. Entonces, de esa manera es como Jesús quiere, ¿verdad? Que nosotros lo conozcamos a Él y que como Él quiere que nosotros recibamos el don que Él nos está dando, ¿verdad? Y el último aquí, en el verso 38, dice, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Cuando Pilato le pregunta eso, él estaba buscando explorar un área que en ese tiempo, ¿verdad? En la época de los romanos, existía esa gran corriente de pensamiento filosófica de los griegos, ¿verdad? El pueblo griego, de sus grandes filósofos, acerca de la verdad. ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, él quiso entrar en eso, ¿verdad? Dime, ¿qué es la verdad? A ver, explícame qué es la verdad. Sin embargo, Jesús no le contesta, ¿verdad? Ya ahí no dice nada. ¿Qué es la verdad, verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos la verdad? Conociendo a Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Aceptándolo en nuestro corazón primero, pero luego es como cualquier otra persona, hermanos. Si usted no pasa tiempo con una persona, usted no la va a conocer jamás. Si usted no pasa tiempo con sus hijos, usted jamás va a conocer a sus hijos. Usted va a pensar que su hijo es una manera y su hijo es completamente diferente. Si usted no pasa tiempo con su esposa, su esposo o con alguien, usted nunca va a conocer a esa persona. Va a ver nomás una apariencia. Creo que a todos nos ha pasado eso, que en ocasiones tenemos la apariencia de una persona y cuando la tratamos decimos, ah, caray, qué diferente es esa persona. Yo nunca me imaginé por qué ella aparentaba esto, ¿verdad? Y no es que tenga una máscara, simplemente que es lo que nosotros mostramos a los demás. Entonces, solamente conociendo a Cristo y pasando tiempo con Jesucristo, podemos conocer la verdad. Pero se necesita dar ese paso de fe, de decir, Señor Jesús, yo creo en ti. O sea, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo creo que realmente tú eres el Cristo, ¿verdad? Que viniste a este mundo. Perdóname por mis pecados, perdóname porque te he fallado, perdóname porque soy un pecador. Te recibo. Y a partir de ahí empieza el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y ese caminar, usted cuando va a terminar de conocer a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él va a perfeccionar la obra, ¿verdad? Hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda nuestra vida vamos a tener ese caminar. Nunca va a haber un día que digamos, ya conozco a Cristo bien y ya no necesito conocer más de Él. Es algo continuo, es algo constante. Vamos a seguir aquí en el verso 3 de Marcos 15, dice, y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Y ya vimos, ¿verdad? Y en Lucas 23, 2 que dice, y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces los sacerdotes estaban obstinados en que Pilato condenara a Cristo. Ellos estaban confiando en que Pilato los escuchara, ¿verdad? Que escuchara eso. Y le vinieron a Pilato con algo que realmente le hacía en su corazón, pues, ponerse muy atento. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que incluso había uno de los presos que estaba ahí, era Barrabás, que él se había levantado también en otro alboroto que hubo en el pueblo, en la ciudad. Entonces ya Pilato tenía experiencia, ¿verdad? En tratar con personas que querían hacerse reyes o que querían rebelarse. Él sabía, le estaban llegando, ¿verdad? Por donde sabían que él los iba a escuchar. En ocasiones también en nuestro caminar con el Señor así va a pasar, ¿verdad? Los enemigos del Señor, las acusaciones que van a llegar a hacer de nosotros, van a llegarles por ese lado, ¿verdad? Tal vez usted en su trabajo con su jefe, tal vez con sus familias, de repente lo van a acusar a usted de cosas falsas por ser cristiano y le van a llegar a esa persona, ¿verdad? Por donde saben que esa persona les va a hacer caso. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado.
Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que Él va a permanecer en silencio. Él sabía lo que estaba pasando y Él no se defendió. Leyendo el Evangelio, vimos cómo nuestro Señor Jesucristo, en su gran sabiduría, siempre le respondía a los escribas. Cuando alguien llegaba para ponerle una trampa, para tentarle, Él, como decimos en México, les daba la vuelta y los exponía y los dejaba hasta mal. Pero aquí Él no lo hizo, ¿verdad? Él, teniendo con qué Él defenderse, porque para empezar lo que lo estaban acusando era totalmente falso. Verso 4 aquí del capítulo 15 de Marcos dice: de nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pilato estaba sorprendido. A pesar de que él era un hombre cruel, era un hombre sanguinario, era un hombre que no tenía temor de Dios, él podía darse cuenta de que Jesús era alguien diferente. Que ese hombre que tenía ahí enfrente no era el típico hombre, ¿verdad? O la típica persona, o la típico humano, cómo reaccionaba. Y por eso le dice, ¿verdad? ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Diciéndole, mira todo lo que están diciendo de ti, tú te quedas callado. Vamos a ver lo que dice, bueno, va a seguir en el verso 5, dice: pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. O sea, ahí fue lo último que él respondió a Pilato. Se terminó la conversación, ¿verdad? Ya él no tenía nada que decir a Pilato. Pilato al final estaba convencido, vamos a ver más adelante, que él sabía que ese hombre que él tenía enfrente era completamente inocente. O sea, él sí sabía eso. Él sabía. Pero hay una palabra clave que vamos a ver más adelante que dice: él decidió entregar a los judíos, ¿verdad? Al final es una decisión, ¿verdad? Nuestras decisiones son las que pesan. Yo puedo estar completamente convencido de algo, pero mi decisión final es la que va a importar. Yo puedo estar convencido de que lo mejor que puedo hacer es esto, ¿verdad? Pero al final lo que decida, eso es lo importante. No importa qué tan convencido haya estado. A lo mejor de repente decido hacer algo y, híjole, pues ya lo dije, ni modo, lo voy a hacer. Son nuestras decisiones. Nuestro Señor Jesús permaneció en silencio, sabiendo que el propósito de Dios era que Él diera su vida en la cruz. Isaías 53:7. Isaías 53:7. Y en su casa lean todo el capítulo 53 de Isaías. Pero aquí en el verso 7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Entonces, está cumpliéndose esta profecía de la que habló Isaías. Dice que él, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja ante sus trasquiladores, permanece mudo. Nuestro Señor Jesucristo está decidiendo no defenderse de las acusaciones, no defenderse de todo lo que le estaban diciendo, porque él sabía, ¿verdad?, el propósito. Y él sabía que si él se defendía, probablemente iba a lograr que lo soltaran, porque tenía razón. Él tenía la razón de defenderse, y argumentándose, estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo hubiera podido argumentar, y Pilato le hubiera dicho: ¿sabes qué? Sí es cierto, ¿verdad? No te vamos a matar. Pero entonces él se hubiera apartado del propósito que él tenía, por el cual había sido enviado aquí a este mundo. Nuestro Señor Jesús escogió recibir acusaciones falsas, ofensas llenas de odio, ¿verdad?, que estaban cayendo sobre él, pero él guardó silencio. Sabía que no se trataba de su dignidad, se trataba de salvar a la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, ¿verdad?, completamente solo, pero él escogió, ¿verdad?,
que lo trataran como un delincuente, escogió que lo trataran como un criminal. Escogió para este momento, cuando él está delante de Pilato, ya había sido golpeado varias veces, ya había sido, como decimos ahí, como dice la palabra de Dios, lo llevaron amarrado. Entonces él ya estaba golpeado, ya estaba herido, ya estaba lastimado, no había descansado toda la noche. Entonces él ya estaba sufriendo, ¿verdad? Todavía no lo crucificaban, pero él ya estaba sufriendo todo el castigo como si fuera un delincuente. Y ese dolor, esa sensación no fue lo suficientemente grande para que él dijera, ok, pues me voy a defender, ¿verdad? Es injusto lo que me están haciendo. Es una lección muy importante para nosotros como creyentes. Siempre nosotros debemos de buscar y de permitir que sea Dios el que lleve el control de nuestras decisiones, que lleve el control cuando las cosas se están poniendo difíciles, cuando nuestro corazón está hirviendo, sabemos de la injusticia que se nos está haciendo, pero que tenemos que decir, Señor, no quiero yo defenderme, yo no quiero hablar yo, adelante, ¿verdad? Que sea tu voluntad, tú defiéndeme, tú sé ese abogado por mí. Cuando nosotros nos rendimos a esa situación en la que Cristo está defendiendo, nos está tomando nuestra posición, vamos a aprender, ¿verdad?, a saber lo que es caminar en los planes de Dios. Aunque nuestro Señor Jesucristo estaba siendo humillado, estaba siendo menospreciado, Él en este momento sabía, ¿verdad?, que Él estaba haciendo las cosas conforme al plan de Dios. Y Dios no lo había abandonado. Cuando usted sienta que está usted siendo humillada o humillado, cuando usted sienta que su dignidad está siendo aplastada por causa, ¿verdad?, del Evangelio, por causa de seguir a Cristo, usted manténgase tranquila y tranquilo. Diga, Señor, ayúdame, ¿verdad?, a no abrir mi boca, porque así somos como personas. Empezamos a hablar y las cosas se van a complicar mucho más y ya no va a ser tan fácil repararlas, ¿verdad? Porque empezamos a hablar de lo que hay en nuestro corazón y en nuestro corazón a veces hay coraje, hay desprecio, hay odio. Entonces cuando usted empieza a hablar, sabemos que nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón había cosas puras, ¿verdad? Pero cuando nosotros tomamos el lugar de Dios y nos queremos defender o queremos, vamos a decir así, llevar nuestro caso nosotros mismos, vamos a hacer cosas que van a estar mal, porque lo que va a salir de nuestro corazón no va a ser palabras tiernas o palabras dulces o amables o conforme a la sabiduría de Dios. Van a ser cosas que van a ser hirientes y que al final de cuentas no se va a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Cristo padeciera. Y realmente a nuestro Señor Jesucristo no le sorprendió esto que estaba pasando, no era una sorpresa. Él mismo sabía lo que iba a pasar, lo que estaba diciendo, lo que Isaías dijo aquí en lo que acabamos de leer, Dios se lo había revelado. O sea, Jesús estaba caminando en el plan que él había trazado, pero estaba haciéndolo en un cuerpo humano. Entonces él estaba sintiendo, él estaba percibiendo, él sentía dolor, él sentía sed, él sentía el abandono de todos los que un día antes estaban con él y de repente lo dejaron solo. Entonces él tuvo que mantenerse tomado de la mano de su Padre. Así nosotros también debemos ser tomados de la mano de nuestro Padre, pase lo que pase, la situación esté, como decimos aquí en México, al rojo vivo, o las cosas sean muy oscuras. Señor, tómame de tu mano, ¿verdad? Ayúdame a ser como tu Hijo Jesús, que estaba ahí delante de Pilato, delante de la autoridad de un dictador cruel, y aún así él se mantuvo confiando en ti. Dice, de modo que Pilato estaba asombrado. Aún en un momento de este tipo, la obra de nuestro Señor Jesucristo y su carácter, ¿verdad? Aún sin hablar él, logró tocar y mostrar algo diferente a Pilato, ¿verdad? Pilato estaba acostumbrado a condenar a personas a muerte, era parte de sus actividades diarias. Pero cuando vio a Jesucristo, él se asombró. Él sabía, ¿verdad?, que ese hombre que estaba enfrente de él era diferente, era alguien distinto. Cuando nosotros caminamos con nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros empezamos a confiar en Él,
las personas que están a nuestro alrededor o que estén a su alrededor van a notar eso, van a estar asombradas. Van a decir, esa persona, esa mi amiga o mi conocida o mi vecina, pues me asombra porque pues le hacen y le hacen o pasa por esto, pasa por lo otro y sigue adelante, ¿verdad? Y se mantiene confiado, se mantiene como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Firme en lo que Él sabía que tenía que pasar. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones complicadas, a veces es difícil, ¿verdad?, mantenernos con los pies puestos en el Evangelio, ¿verdad? Queremos luego buscar a veces soluciones rápidas o soluciones prácticas para lo que estamos pasando. Pero nosotros tenemos que permitir, ¿verdad?, que sea el Señor Jesús quien nos dé su fuerza, ¿verdad? Sea Dios el que en ese momento que usted está atravesando lo esté llevando. Y aunque usted lo haya tomado de sorpresa, eso que está pasando en su vida, a Dios no. Y de hecho era el plan de Dios. Dios sabía, ¿verdad?, que si usted le falló a Dios, Dios sabía que le iba a fallar, así como Pedro, ¿verdad? Le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Si Pedro no hubiera sabido eso, de todos modos lo iba a negar, ¿verdad? Pero Dios se lo reveló. Entonces Dios sabe, ¿verdad?, que vamos a fallar. Cuando Él nos llama a su presencia, nos hace parte de su familia, Él sabe que somos imperfectos. La única diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano es que tiene a Cristo en su vida. Es lo único diferente. Usted quita a Cristo de su vida y somos igual que cualquier otra persona que no tiene a Cristo. Somos exactamente los mismos. La diferencia es Cristo, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo en esa situación y qué hace Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que dejarlo. A veces es fácil decirlo, ¿verdad? Pero ya que estamos en la situación difícil, tenemos que decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad?, a pasar por esto, así como tú pasaste por esta prueba y tú confiaste en tu Padre y confiaste que las cosas iban a salir bien. Ayúdame a pasar por esto, esta tribulación que estoy atravesando, por esta prueba, por esta situación que todo parece que todos están en contra de mí. Pero ayúdame a pasar por esa prueba, por esa situación. Y de esa manera, no solamente usted va a salir de ese problema, de esa situación, sino que las personas a su alrededor van a ver qué clase de persona es usted por quien está en su vida, ¿verdad?, por Cristo. Y si le preguntan, usted va a poder decir, mira, es que no soy yo, ¿verdad?, es Dios el que me está dando la fuerza, es Dios el que me está dando la fortaleza, es Dios el que me está guiando y me está mostrando cómo debo yo de caminar, cómo debo yo de tomar las decisiones y sobre todo, cómo debemos tomar a Cristo, ¿verdad? Ya vimos que su pueblo, ¿verdad?, los sacerdotes, los religiosos lo tomaron legalmente. Pilato lo está tomando solamente, aunque él está convencido de que es inocente, él lo va a poner a muerte. Él lo va a entregar a los judíos para que le hagan lo que ellos quieran. ¿Cómo vamos nosotros a recibir a Cristo, ¿verdad? Tal vez usted no conoce de Cristo, tal vez usted nunca ha escuchado el Evangelio, o tal vez ya mucho tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos nosotros recibiendo a Cristo en nuestras vidas? Todavía es solamente como una parte de una religión, ¿verdad? O todavía nos cuesta trabajo reconocerle, ¿verdad?, aunque no nos beneficie lo que Él nos dice. O vamos a ver también en los siguientes estudios cómo lo recibió aquel ladrón, ¿verdad?, aquel delincuente que estaba colgado junto a Él en la cruz. Entonces, lo que estamos viendo es importante, ¿verdad?, conocer no solamente la historia de lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, sino la aplicación práctica a nuestras vidas, ¿verdad? Señor Jesús, ese sacrificio que tú hiciste ahí en la cruz, o antes de la cruz, ¿cómo yo lo estoy tomando, verdad? ¿Lo tomo a la ligera o lo valoro, verdad? Digo, Señor, eso te costó no abrir tu boca, ¿verdad?, no defenderte, pues ayúdame yo a mantenerme fiel a ti para ser igual de esa manera y dejar que tú me defiendas, dejar que tú hagas tu obra en mí. Hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar. Les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a estar orando. También si hay alguien aquí o alguien nos está viendo en la transmisión y si usted tal vez ha escuchado estas historias, tal vez usted ha leído o ha estado muchas veces en la iglesia, pero realmente en su corazón no existe esa convicción, ¿verdad? No existe esa relación como de un hijo con un padre.
hoy es una oportunidad, ¿verdad? Hoy es una oportunidad para decirle, Señor Jesús, he escuchado lo que tú sufriste por mí, he escuchado lo que tú padeciste y también he escuchado que tú quieres no solamente darme una lista de órdenes o de mandamientos, sino tú quieres que yo te conozca como mi papá, como mi padre. Tal vez usted no tuvo un padre, tal vez su padre no fue la mejor persona, pero Dios hoy está hablando y está tocando los corazones y nos está invitando a todos, ¿verdad?, a venir a Él y recibirle, ¿verdad?, como nuestro Padre Celestial, como nuestro Salvador. Entonces, si alguien aquí o alguien que nos está viendo en la transmisión desea recibir a Cristo en su corazón o nunca lo ha hecho, ¿verdad?, o quiere hoy renovar, ¿verdad?, ese pacto con Él, yo le invito a que levante su mano, ¿verdad?, todos por favor con su cabeza inclinada, y si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano y vamos a orar. No es necesario que pase aquí enfrente, no es necesario que se levante, solamente levante su mano en su lugar y repita conmigo esta oración. Bueno, si no hay nadie aquí que quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo, tal vez alguien en el video, ¿verdad?, en la transmisión lo está haciendo, y vamos a orar. Señor Jesús, yo reconozco, Señor Jesucristo, que he pecado contra ti, Señor Jesús. Yo he escuchado tu historia, he escuchado lo que hemos visto en tu palabra, de que tú sufriste y fuiste ofendido, fuiste menospreciado. Tú recibiste, Señor mío, acusaciones injustas, Padre. Tú permaneciste en silencio, Señor, y todo lo hiciste por mí, Señor. Lo hiciste para que un día yo pueda estar allá contigo, Señor, para que yo no sufriera ese castigo que te hicieron a ti. Yo creo, Señor Jesucristo, en tu palabra. Yo recibo ese mensaje y creo eso que tú nos enseñas en tu palabra, de que tú moriste por nosotros y de que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida, Señor. Y Señor, en este momento, oh Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres a mi corazón. Te pido que me des una vida nueva. Te pido que renueves mi mente, que renueves mi corazón. Que me ayudes a verte como un padre, a verte como una persona, Señor, no como una religión solamente. Te recibo, Señor Jesucristo. Perdóname por todas mis ofensas, Señor. Y permíteme y ayúdame a caminar contigo el resto de mi vida aquí en este mundo y un día estar allá contigo en tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. También te pedimos, Padre, que esta tarde, Señor, tú nos ayudes en cada situación que estamos atravesando. Ayúdanos a no enfocarnos en los detalles, a no enfocarnos en nosotros, Señor, sino a poner nuestra mirada en ti, Dios. Que el plan que tú tienes es más grande, Señor, de lo que nosotros vemos. Que el plan que tú tienes abarca más, Señor, que solamente lo que voy a hacer el día de hoy, o lo que voy a comer mañana, o el plan que tengo para la próxima semana, Señor. Ayúdanos a entender y a creer, Señor, y a darte, Dios, nuestras vidas, Señor, como un sacrificio, Señor, continuo. Queremos tener una relación contigo, Padre. Queremos que tú seas nuestro Padre, nosotros tus hijos, y venir a ti cada día y recargarnos en tu pecho, tomar tu mano, Señor, y recibir tu mensaje, recibir tu palabra. Que tú conozcas nuestros corazones, que tú conozcas nuestros planes, Señor. Guíanos, Señor, y guíanos, Señor, conforme a tu palabra, Dios. Que tu palabra guíe nuestros pasos, Señor. Ayuda a todos, Señor, que están aquí, Señor, que tal vez están enfermos, tal vez están pasando dificultades económicas, tal vez tienen en su corazón, Señor, dolor. Necesitan, Señor mío, ser sanados, Padre, en sus corazones. Tócanos, Padre, tócalos, Señor. Y permítenos, Señor, ser y estar cada día más cerca de ti, ser unos hijos amorosos contigo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús.